noches, amados hermanos, amada Iglesia Templo Santo. Damos gracias a Dios por habernos permitido nuevamente compartir su palabra a través de estos medios virtuales. A toda la membresía de la Iglesia Templo Santo le estamos enviando un afectuoso saludo de parte de la Iglesia Centro Bíblico Salem, donde por la misericordia de Dios y por su gracia hemos llegado para estar al frente como pastores. En esta noche vamos a compartir un tema que hemos titulado Tesoros en el Cielo. Antes de mirar el pasaje que vamos a considerar, yo los invito a que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre por tu infinita misericordia y por tu amor para con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, por tu grandeza, por tu poder, por tus bendiciones y por tu misericordia que cada día, dice tu palabra, es nueva sobre nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos asistas, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento, que tú nos abras los ojos del conocimiento, Señor, para entender lo que en esta noche nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, para poder atesorar esta palabra y poderla poner por obra, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros el efecto que tú quieres que produzca en nosotros, Señor mío. Queremos poner nuestra vida a tu disposición, queremos poner nuestro tiempo a tu servicio, queremos poner nuestras riquezas, nuestros tesoros, todo en las manos tuyas, Señor, para que así a través de ti podamos ser bendecidos y podamos ser, oh Dios, en tu nombre, exaltados, Señor mío, y te glorificamos y te exaltamos a ti por tu grandeza y por todas tus maravillas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo los invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 24. Los hermanos ahí en sus hogares, los invito a que tengan a la mano sus Biblias, que tengan a la mano sus libretas de anotaciones y su bolígrafo para tomar nota de todo lo que vamos a ver en esta noche. Entonces ya todos tienen Mateo capítulo 6 versículo 19. Yo los invito a que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, hermano, que Dios añada bendición a través de esta palabra que hemos leído. Bien, mis queridos hermanos, este texto que acabamos de leer hace parte del Sermón del Monte que ya algunos hermanos han tratado en estos días atrás. Antes de nosotros entrar a considerar el tema que es tesoros en el cielo, vamos a poner a consideración un poco del contexto del Sermón del Monte y el día a día de nuestro Señor antes del sermón, durante el sermón y posterior al Sermón del Monte. Vamos a empezar mirando lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo 23. Mateo capítulo 2, versículo 23, estamos hablando del contexto del Sermón del Monte y el día a día en la vida de nuestro Señor Jesucristo antes del Sermón del Monte. Dice capítulo 2, versículo 23, dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. En este versículo encontramos que Jesús
junto con sus padres, con José y María, vino y habitó en Nazaret. Nazaret era una ciudad que quedaba en la provincia de Galilea, al norte del país. José y María y el niño Jesús regresaban de Egipto, donde habían ido a vivir, motivados por la matanza de los niños que provocó Herodes al verse burlado por los reyes magos, cuando ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años. Se calcula que Jesús con sus padres estuvo alrededor de unos 3 años viviendo en Egipto, entonces podemos considerar que Jesús más o menos estaba entre 5 y 7 años cuando regresaron de Egipto a la ciudad de Nazaret y se establecieron en Nazaret. Pero noten ustedes lo que la palabra de Dios dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que el Mesías habría de llamarse Nazareno. Veamos el capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí vamos a hablar de 2 cosas. De un tiempo y de un lugar. En aquellos días, ¿a qué día se refería? Aproximadamente año 27 después de Cristo, 30 años después de lo narrado en el capítulo 2. Entonces estamos hablando de un tiempo, unos 27 años después de Jesús haber regresado a Nazaret. Dice que llegó Juan Bautista predicando, pero había un lugar donde predicaba Juan Bautista. Dice que predicaba en el desierto de Judea, en el desierto de Judea. Judea estaba más al centro del país, Galilea estaba al norte. Entonces mire que aquí nos habla de un tiempo y de un lugar, de un tiempo y de un lugar. En el mismo Mateo capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Nuevamente nos enfocamos en Jesús, que estaba ¿dónde? Estaba en Nazaret, estaba en Galilea. ¿Y Juan estaba dónde? Juan estaba en el desierto de Judea, a orillas del río Jordán. Entonces dice que Jesús vino de Galilea, viajó desde el norte hacia el centro del país. De Galilea vino a Juan al Jordán para ser bautizado por Juan. Vino al Jordán, donde estaba Juan bautizando, para ser bautizado allí por Juan el Bautista. Ahora, en el capítulo 4 del versículo 1, vamos a ver a dónde emigra Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de su bautismo, después que Jesús vino de Galilea a Judea, noten ustedes que Jesús vino voluntariamente. Él viajó de Galilea hasta Judea para ser bautizado. Vino a ser bautizado. Ahora, en el capítulo 4 dice que Jesús es llevado, es impulsado por el Espíritu Santo. Esta parte sí la vimos nosotros en el estudio anterior que vimos acerca de la tentación. Vimos esta partecita como Jesús es impulsado o es motivado, es llevado o influenciado por el Espíritu Santo para ir al desierto. Ahora, viaja de Galilea a Judea, al Jordán, para ser bautizado, Ahora, de aquí de Judea, dice que es impulsado, es llevado al desierto, pero para ser tentado. ¿Qué pasó después de que Jesús es tentado? Veamos Mateo capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Cuando Jesús escucha que Juan es capturado y es puesto preso por Herodes, dice que él nuevamente se regresa a Galilea, a Nazaret, donde él se había criado. Aunque aquí el evangelista Mateo
no nos dice exactamente que Jesús se radicó nuevamente en Nazaret, pero el evangelista Lucas nos amplía este hecho o nos narra algo que Mateo omite. Dice: Jesús se va de Judea y se regresa a la región de Galilea, exactamente a Judea. Vamos a buscar lo que nos dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, el versículo 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme la costumbre y se levantó a leer. Entonces mire que Lucas amplía un poquito más esta información. Dice que Jesús se regresa de Judea nuevamente a Galilea, a Nazaret donde se había criado. Dice: y un día de reposo, como era su costumbre, llegó a la sinagoga y se levantó para leer. Empezó Jesús a ejercer su ministerio allí en Nazaret. Ahora, ¿qué pasó ahí en Nazaret? Vamos a ver los versículos 28 en adelante. Lucas 4, 28 en adelante. Vamos a ver qué le sucedió a Jesús ahí en Nazaret. Dice: al oír estas cosas, o sea, Jesús toma el rollo del libro de Isaías y empieza a leer lo que continúa ahí en el capítulo 4, versículo 18 en adelante. Y Jesús empieza a explicarle al pueblo, empieza a explicarle a la gente de Nazaret que esa profecía estaba siendo cumplida en él mismo. Pero ¿qué pasó? Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. En la sinagoga no les gustó lo que Jesús les estaba enseñando. Dice: y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Jesús pasa por el medio de los que querían empujarlo al barranco, porque querían matarlo. Se llenaron de ira por las palabras que Jesús les dijo ahí en la sinagoga. Intentaron agredir a Jesús, matándolo, echándolo por un precipicio. Mas Jesús dice que pasó por el medio de ellos y se fue. No era el tiempo todavía en que Jesús debía morir, ni la forma como Jesús debía morir. Jesús tenía un plan trazado por el Padre, donde él tenía que cumplir un ministerio terrenal y morir en la cruz del Calvario para salvar a toda la raza humana, incluyendo a usted y a mí. Ahora bien, al él salir de Nazaret, dice que se radicó en otra ciudad de Galilea que se llama Capernaum. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En el versículo 13 dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Entonces miren que Jesús, al ser expulsado de Nazaret, o al él irse de Nazaret, llega a la ciudad de Capernaum. A la ciudad de Capernaum. Capernaum también quedaba al norte del país. Capernaum era una ciudad que quedaba a la orilla del mar de Galilea, un puerto marítimo. En el versículo 25, Mateo capítulo 4, versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este versículo es el nexo que une el Sermón del Monte con el capítulo 4 que estamos haciendo el análisis del día a día de Jesús antes del Sermón del Monte. Dice que le siguió mucha gente de varias provincias. Dice de la provincia de Galilea, donde él estaba radicado en ese momento,
porque Capernaum hacía parte de la provincia de Galilea. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, que era otra provincia que estaba al nororiente. Le siguió gente de Jerusalén, de la capital de Israel, la capital de Judea. Le siguió mucha gente de Judea, donde Juan Bautista estuvo bautizando, y del otro lado del Jordán, o sea, de la provincia de Perea. Entonces mire que ya dice que ya lo seguía una multitud. Ahora, en el capítulo 5, donde empieza el sermón de la bienaventuranza, el capítulo 5, versículos 1 y 2, todavía no hacen parte del sermón. El sermón empieza en el versículo 3. Pero el versículo 1 y 2 nos dan una claridad acerca de lo que fue el sermón del monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces aquí, en estos dos versículos, está el preámbulo al sermón. Jesús le seguía mucha gente, ya lo vimos, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de Perea. Ahora, al ver Jesús esa multitud tan grande que seguía, dice que se fue al monte, subió a una colina, subió a un cerro, y allí se sentó y la gente se sentó a escucharlo. Ahora, aquí empieza el sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 3. El sermón del monte arranca en el capítulo 5, versículo 3, y finaliza en el capítulo 7, versículo 27. Yo quiero leer para ustedes lo que dice el versículo 3 de Mateo 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero que usted subraye en su Biblia, subráyela ahí con su lapicero, la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Más adelantico vamos a explicar esta partecita. Y yo quiero también que vayamos al capítulo 7, versículo 27. Y yo quiero leer para ustedes el último versículo de lo último que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Aquí en este versículo termina el Sermón del Monte. Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo quiero que usted subraye ahí en su Biblia la palabra ruina. Ruina. Pues bien, hermanos, Jesús vino a predicar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el Sermón del Monte es un compendio de los estatutos de ese reino que Dios vino a establecer. Amén. Bien, hermanos, este compendio de estatutos del reino de Dios está dividido en 3 grupos, y cada grupo consta de 3 partes. Amén. Yo quiero leer para ustedes Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero que en su Biblia usted subraye la palabra bienaventurado. Bienaventurados. Y quiero leer para ustedes también el versículo 27 del capítulo 7. Dice la palabra de Dios, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Subraye también en su Biblia la palabra ruina. Más adelante vamos a explicar algo acerca de estas 2 palabras. Ahora bien, el mensaje de Jesús fue claro y contundente. En el versículo 17 del capítulo 4 dice que él empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado.
Jesús vino a predicar y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el Sermón del Monte es un compendio de los estatutos de este reino de Dios aquí en la tierra. Digamos que este es un compendio, es un manual, un estatuto. Podemos compararlo con la constitución de una nación, con la constitución política de una nación, o con el reglamento interno de una empresa, o con el manual de convivencia de un colegio. Es un compendio de reglas, de normas, que los súbditos del reino debían acatar. Para una mejor comprensión del Sermón del Monte, de este compendio de estatutos del reino, lo hemos dividido en 3 grupos, y cada grupo está dividido en 3 partes. El primer grupo lo encontramos nosotros en el capítulo 5, del capítulo 5 del libro de Mateo. Ahí los primeros 12 versículos nos va a hablar de las bienaventuranzas. Entonces, ese primer grupo tiene como primer punto los estatutos de felicidad. La palabra bienaventuranza traduce también feliz, dichoso, bienaventurado. Entonces, son estatutos de felicidad, los encontramos nosotros en el capítulo 5, versículos del 3 al 12. Ahí nos habla de todas las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bueno, y todos estos versículos que nos hablan de la bienaventuranza. Felices, dichosos. La segunda parte de este primer grupo está en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Son estatutos de responsabilidad. Responsabilidad. Ahí nos está hablando de sal y de luz. Dice que nosotros somos sal y que somos luz. Y somos los responsables de dar sabor a la vida de las personas, de llevarle sabor a aquellas personas que viven una vida sin son ni ton, que viven una vida sin propósito. Es nuestra responsabilidad llevarles el mensaje del reino para que ellos puedan ponerle sabor, ponerle sentido a la vida de cada uno. Y también somos luz y estamos siendo responsables por brillar, por que el reino de Dios brille en medio de un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Del versículo 17 hasta el versículo 48 nos está hablando de estatutos de autoridad. Nos habla de Jesús y la ley, Jesús y la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos y amar a los enemigos. Amar a los enemigos. Ahora, en el segundo grupo de estatutos, lo encontramos nosotros en el capítulo 6. La primera parte arranca en el versículo 1 y termina en el versículo 18. Nos está hablando de estatutos de sinceridad. Sinceridad. Nos habla de la limosna, nos habla de la oración y nos habla del ayuno. En cuanto a la limosna, nos dice que cuando nosotros demos algo, dice: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Hacerlo en la más completa discreción, no hacer las cosas, no dar la limosna, no dar la ofrenda, no dar la ayuda para simular de entre la gente que somos generosos. Más bien dice, hay que hacerlo en secreto, hay que hacerlo muy discretamente para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Y con respecto a la oración, encontramos la oración del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro que está ahí en Mateo capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Y luego nos habla de Jesús y el ayuno, y que también nos invita a que cuando ayunemos no seamos como los hipócritas que ellos ayunan para que la gente los vea, demudan sus rostros para que la gente vea que están ayunando, y lo hacen para ser vistos por los hombres, mas no tienen ninguna aprobación de parte de Dios. Estatutos de sinceridad, ser sincero. La segunda parte de este segundo grupo nos habla de estatutos de seguridad, de seguro. Y nos habla de tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo y Dios y la riqueza. Nos está hablando de nuestra finanza,
de nuestros tesoros, dónde depositar nuestros tesoros, nuestras riquezas, y que estén bien protegidas, que estén bien seguras. Y la tercera parte nos habla de estatutos de serenidad, estar tranquilos en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de todas las situaciones que tengamos. Y nos habla el capítulo 6, versículo 25 al 34 del afán y la ansiedad, donde en el capítulo 6, digamos que el versículo clave de esta parte viene siendo el versículo 33, que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas todas serán añadidas. Ahora, el tercer grupo está en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Mateo, del versículo 1 al 6, vamos a encontrar nosotros estatutos de humildad, ser humildes. Y nos habla de juzgar a los demás. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. La segunda parte de este tercer grupo nos habla de estatutos de necesidad, de lo que necesito día a día. Y en el capítulo 7, versículo 7 al versículo 12, nos habla de la oración y de la regla de oro, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Necesitamos, necesidad. Cuando yo necesito, busco, pido y recibo. Bueno, y la tercera parte de este tercer grupo nos habla de estatutos de estabilidad, de ser estables. Mateo 7, 13 al 27 nos habla de la puerta estrecha: por su fruto los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos, donde termina el sermón del monte. Ahora bien, lo que les dije hace un momento, el sermón del monte empieza con la palabra bienaventurado, que, como les dije, significa feliz, dichoso. Ahora, pero ¿quién es bienaventurado? ¿Quién son esos bienaventurados? Vamos a leer Mateo 7, 24 y 25. Vamos a ver quién son esos dichosos, quién son esos felices, quién son esos bienaventurados. En Mateo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, estos bienaventurados son aquellos que oyen y que hacen, que obedecen la palabra de Dios. Son los bienaventurados. Esos son los felices. Todo aquel que oye y que hace, que cumple, que obedece estas palabras. Esta palabra de Dios, esta palabra de Jesús. Ahora, y el sermón del monte termina con la palabra ruina. La ruina es sinónimo de desgracia, de maldición, de pobreza, de escasez, de enfermedad y de tantas cosas que encierra la palabra ruina. Pero ¿quién son aquellos arruinados? ¿Quién son aquellos desgraciados? ¿Quién son aquellos que viven bajo maldición? ¿Quién son aquellos que viven en pobreza absoluta? Pobreza espiritual, pobreza material, pobreza física, pobreza en salud, pobreza intelectual. ¿Quién son esas personas que viven en completa y absoluta ruina? Lo encontramos en el versículo 26. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que oyendo esta palabra no la hace, no la cumple, no la obedece, ese está en ruina espiritual, está en ruina intelectual. Su mente está torcida, su mente está cegada, sus ojos están ciegos, están tapados, no puede ver, están arruinados. Entonces, ojo con esto, hermanos, que tenemos nosotros en este sermón del monte. Encontramos que algunos realmente son bienaventurados, los que oyen y cumplen todo lo que el Señor dejó en su palabra. Pero también encontramos algunos arruinados, aquellos que aún oyendo la palabra de Dios, viendo las maravillas de Dios, dice que no la cumplen, no la hacen. Pues bien, ahora vamos a considerar en el segundo grupo de estatutos,
estatutos de seguridad, la segunda parte, estatutos de seguridad, vamos a ver el tema que vamos a desarrollar, tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nosotros como personas tenemos dos formas o dos sitios donde podemos atesorar. Ahora, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es algo valioso, es algo de mucho precio, es algo de gran estima para nosotros. Los tesoros no siempre están conformados por dinero. El dinero hace parte de la riqueza de una persona, pero no es lo único que se considera como tesoro. Hay otras cosas más que son considerables como preciosos, como por ejemplo la salud. La salud es un tesoro, es una riqueza que no todos poseemos. Los talentos, las habilidades son tesoros que tenemos con nosotros, aunque no tienen valor económico, tienen un gran significado y un gran valor para nuestra vida personal. Ahora, hay dos sitios donde yo puedo guardar esos tesoros. Uno es aquí en la tierra y otro es allá en el cielo. La Biblia nos recomienda a nosotros que hagamos tesoro no aquí en la tierra, sino más bien allá en el cielo, y nos da algunas razones. Dice, aquí en la tierra la polilla y el orín corrompen. La polilla y el orín corrompen. Y aparte de eso, dice que los ladrones pueden minar y pueden hurtar. Ahora, nosotros encontramos tres razones para nosotros hacer tesoros en el cielo, mas no aquí en la tierra. La primera, los tesoros terrenales o las riquezas terrenales se desvanecen y pueden ser robadas. Dicho de otras maneras, la riqueza que uno acumula aquí en la tierra, el tesoro que uno logre amontonar aquí en la tierra, puede que de un momento a otro cambie de manos. El tesoro se mueva, el dinero se mueva de una mano a otra y de pronto nosotros nos encontremos sin nada. Perdimos todo aquello que hemos atesorado durante nuestra vida. Si nosotros echamos un vistazo a lo que nos dice la revista Dinero, la revista Forbes y toda esta revista que nos hablan de los capitales y de los grandes hombres adinerados en el mundo, vamos a encontrar que la clasificación todos los días varía. Hoy puede que el hombre más rico del mundo sea tal persona, pero mañana ya no es ese, sino es otro. Y uno se pregunta, ¿qué pasa aquí? La respuesta es sencilla. Simplemente las riquezas terrenales son rotativas, van trasladándose de una mano a otra. No son fijas, no son eternas en una persona. Esa es una de las razones. La otra razón es que los tesoros terrenales, las riquezas terrenales son hurtables, son robables. Y pueden haber personas, que la Biblia los llama ladrones, que pueden venir y hurtar los tesoros, las riquezas de una persona. Entonces, a nosotros no nos conviene atesorar riquezas aquí en la tierra, porque terminan desvaneciéndose o pueden ser hurtadas y robadas. De pronto alguno de ustedes allá en la casa se dirá, bueno, pastor, pero yo conocí a fulano y él murió riquísimo. Sí, es cierto. Pero después de muerto, ¿para dónde cogió la riqueza? Quedó en manos de sus herederos, ¿cierto? Y sus herederos siguen siendo tan ricos como era el que acumuló los tesoros. He conocido muchas personas con mucha riqueza, incluso aquí en la ciudad de Montería, que murieron y dejaron una gran fortuna. Y hoy en día sus herederos viven en absoluta pobreza. ¿Para dónde cogió la riqueza?
simplemente cambió de manos, cambió de dueño. Por eso nosotros no debemos atesorar riquezas aquí en la tierra, porque tarde que temprano esas riquezas van a volar, van a cambiar, van a mudarse de manos. Ahora, la Biblia nos recomienda a nosotros que hagamos tesoros en el cielo, porque los tesoros celestiales son incorruptibles y son seguros. No se pueden corromper. No llega la polilla, no llega el moho, no se oxidan, ni nada de esas cosas. Y son seguras. ¿Por qué? Porque pertenecen a nosotros aquí en la tierra, y cuando vayamos al cielo seguimos teniendo la misma riqueza. Seguimos teniendo la misma riqueza. Ahora, la tercera razón dice, los tesoros terrenales, la riqueza terrenal, puede llegar a dominar nuestra vida. Puede llegar a dominar nuestra vida. Vamos a explicar cada una de estas tres razones un poquito más. La primera, dice, las palabras de Jesús en estos versículos tienen como finalidad enseñarnos a nosotros cómo habremos de invertir nuestra vida. Recuerden que nuestra vida es nuestro principal tesoro. Nuestra vida es nuestro principal tesoro. Y las palabras de Jesús en estos versículos nos están diciendo, nosotros habremos de invertir nuestra vida de la mejor forma cuando invertimos en el reino de los cielos, cuando invertimos en el reino de Dios. Algunas personas deciden invertir su vida para hacerse ricos, para hacerse famosos, para tener títulos, para tener reconocimientos. Eso es respetable. Pero Jesús nos presenta una mejor opción a nosotros. Dice, invirtamos nuestra vida precisamente en hacer tesoros en el reino de los cielos. Jesús nos pide que nosotros hagamos tesoros en el reino de los cielos, que no los hagamos aquí en la tierra, porque los tesoros terrenales pueden llegar a dominar nuestras vidas. Ahora, el dinero no es malo. El dinero en sí no es malo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, es el amor al dinero. Y el dinero puede convertirse en un amo para nosotros, en un señor para nosotros. Y el dinero como amo es implacable. El dinero como señor de nuestra vida es implacable con nosotros. Exige de nosotros el 100% de nuestra vida, no nos da tregua. Y tenemos que someternos a las exigencias que ésta demanda, y terminamos fatigados y cansados después de haber acumulado una gran fortuna. Y ya cansados y angustiados y enfermos, ya no podemos de pronto tener vida, no podemos tener tiempo para disfrutar de esa fortuna que nos dedicamos a amasar durante toda nuestra vida. Entonces mire que el dinero es un amo muy exigente y que va oprimiendo y va acabando con la vida del individuo. Y bien, hermanos, ahora surge una gran pregunta. ¿Cómo se hace tesoros en el cielo? ¿Qué tengo que hacer yo para acumular riquezas en el cielo? Pues bien, los tesoros en el cielo, al contrario a los tesoros terrenales, mientras los tesoros terrenales aquí se corrompen y son hurtados, los tesoros en el cielo son incorruptibles y están seguros porque están instalados y colocados en el lugar donde son cuidados y protegidos por Dios mismo. Las riquezas en el cielo son completamente distintas, no solo en su naturaleza, sino esencialmente en la forma como se logra o como se obtiene. Mientras que las riquezas terrenales se obtienen reteniendo, las celestiales se obtienen dando. Mientras las personas para acumular riqueza retienen dinero, no solamente el ganado por ellos, sino que de otras personas, la riqueza en el cielo se obtienen es dando. Es algo complejo,
y difícil de entender y de aceptar. Pero tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿qué damos a Dios? Damos nuestros dones, damos nuestros talentos, damos nuestro tiempo, damos nuestra vida y damos también nuestras posesiones. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, vamos a buscar esa cita, Mateo 25, 34 al 40, veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, mire, hermano, aquí nosotros encontramos la forma como nosotros podemos acumular riquezas en el cielo, como podemos atesorar riquezas en el cielo. Cuando damos nuestros talentos, nuestros dones, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras posesiones, las ponemos al servicio del reino, estamos acumulando tesoros en el cielo. A veces tenemos tiempo para todo: tiempo para la novela, tiempo para el deporte, tiempo para los amigos, tiempo para mi ocio, pero no tenemos tiempo para el Señor. No sacamos un rato para ir a orar por un hermano que está enfermo, no sacamos rato para ir a visitar a alguien que necesita una palabra de fortaleza y de consuelo, para ir a la casa del enlutado para darle una palabra de esfuerzo, de fortaleza, de acompañamiento. El Señor aquí en este pasaje de Mateo 25, del 34 al 40, está diciendo, dice: benditos, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, y da una serie de eventos que estas personas están siendo bendecidas y están siendo recibidas en el reino celestial, y Dios mismo le está diciendo: tuve hambre y me diste de comer. Y al final de todo este listado que dice, y le responderán: ¿cuándo te vimos forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel? Y él les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños hermanos, mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, hermano, cuando nosotros damos a los demás, cuando nosotros damos de nuestros recursos, cuando nosotros damos de nuestras posesiones, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros dones, de nuestros talentos, en servicio de los demás, en servicio de la obra de Dios, en servicio del reino de Dios, estamos acumulando tesoros allá en el cielo. Allá en el cielo, nuestro tesoro estará guardado. Allá no llegan ladrones, allá no se desvanecen, allá no van a pasar de una mano a la otra. Allá van a ser realmente nuestros tesoros, nuestras riquezas, nuestra fortuna estará acumulada allí, esperando que nosotros lleguemos para poder disfrutarla. Ahora, otra de las razones por las cuales el Señor nos advierte a nosotros que debemos acumular riquezas en el cielo, no en la tierra, es porque la riqueza terrenal llega a dominar nuestra vida, llega a mandar en nuestros corazones, llega a mandar y a dominar y a controlar por completo nuestra vida. En los versículos que leímos en Mateo, el versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro,
allí estará nuestro corazón. Nuestra vida no puede estar al servicio de las riquezas. Nuestra vida no puede estar al servicio del mundo. Nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios y al servicio del reino de Dios. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo y nuestra vida debe estar dedicada a la obra de Dios y de su reino aquí en la tierra. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y la fijamos en las riquezas, la riqueza pasa a ser gobernante de nuestra vida. La riqueza pasa a ser quien controle y quien domine nuestras acciones y nuestro andar día a día. En Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, nosotros encontramos la parábola del joven rico. Vamos a trasladarnos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oyendo Jesús esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Era muy rico. Entonces mire, en esta parábola dice que un hombre principal, un hombre importante, un hombre de gran prestancia de la ciudad, se acercó y le dice: maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. No hurtes, no mates, no forniques, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este hombre decía: con guardar todos estos estatutos, todos estos mandamientos, tengo asegurada la vida eterna. Pero Jesús le dice algo que no lo deja como que muy contento. Le dice: anda, una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres, y así tendrás tesoros en el cielo. Él entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces mire, el hombre con una gran posesión, con una vida intachable, con una conducta intachable, mas sin embargo, las riquezas dominaban su corazón. Las riquezas controlaban su vida. Las riquezas eran las que tenían autoridad y posesión de la vida de este hombre. Y el Señor le dice: deshazte de la riqueza para que puedas tener tesoros allá en el cielo. El hombre se fue triste, se fue muy entristecido. Dice: y al Jesús ver que se había ido entristecido, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora, si el Señor Jesús hace la advertencia, Él como Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo entiende todos los misterios de la vida, y Él nos dice a nosotros cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, es porque sabe que las riquezas tarde o temprano dominan el corazón de la persona. Tiene que ser una persona que haya entregado completamente su vida y sus posesiones y sus riquezas y sus dones y su vida al servicio de Dios y del reino de Dios. La persona puede ser intachable, pero si no ha colocado todo lo que tiene al servicio del reino, va a ser muy difícil que acumule tesoros en el cielo. Por eso la Biblia nos invita a nosotros a no fijar nuestra mirada en las cosas terrenales que son pasaderas, que se corrompen, que se dañan y que pueden ser hurtadas, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y que hagamos tesoros allá en el cielo.
El dinero se ha convertido hoy en día en un Dios para muchas personas. Viven para el dinero y mueren por el dinero. Muchas personas, incluso creyentes, que conocieron la verdad, que conocieron al Hijo de Dios, pero que su corazón fue dominado por las riquezas, por las posesiones, y terminaron siendo esclavos del dinero, olvidándose completamente de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos dé la sabiduría a nosotros, los que han acumulado algún capital aquí en la tierra, los que han acumulado algún tesoro aquí en la tierra, que Dios nos ayude, nos dé la sabiduría y el entendimiento para colocar todas nuestras posesiones al servicio del reino, para poder nosotros acumular tesoros allá en el cielo y no tener nuestra mirada puesta en lo terrenal, en aquello que tarde que temprano vamos a tener que dejar. La palabra de Dios allá en el libro de Job dice que desnudo llegamos a esta tierra y en lo absoluto desnudo vamos a dejar esta tierra. Nada de lo que hayamos acumulado aquí podemos llevarnos cuando el Señor nos llame. Pero aquello que hayamos acumulado en el cielo, aquello que hayamos acumulado en el reino de los cielos, estará presto esperándonos para poder ser disfrutado en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé la fortaleza para poder administrar los recursos y las posesiones que Él nos ha permitido obtener. Y no que estas posesiones terminen gobernando nuestra vida y nosotros siendo esclavos de las riquezas. Necesitamos un corazón abierto a la palabra de Dios. Necesitamos una mente abierta a lo que las Escrituras nos dicen. Y necesitamos un espíritu dispuesto a cumplir la voluntad de Dios para con nosotros, para que nosotros podamos tener tesoros en el cielo, para que nosotros podamos un día poder disfrutar de ese tesoro que hemos acumulado en el cielo, y que Dios nos ayude para que nosotros cada día dediquemos nuestra vida al servicio del reino. Dios les bendiga, hermanos. Yo les invito a que oremos y que le pidamos al Señor fortaleza para seguir adelante, para seguir acumulando riqueza allá arriba en el cielo y a vivir una vida como el Señor nos lo pide que vivamos. Dios amado que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú en esta noche nos has hablado, Señor, que es mejor, es más conveniente para nosotros hacer tesoros en el cielo, acumular riqueza espiritual en el cielo, Señor mío. Aunque aquí no tengamos nada, aunque aquí seamos pobres, Señor mío, tenemos una riqueza acumulada en tu presencia, que estaremos disfrutando tan pronto estemos contigo, Señor. Ayúdanos a poner nuestro corazón en las cosas tuyas, Señor mío, a vivir para tu reino, a hacer las cosas para agradarte a ti, Señor, a que en nuestro corazón seas tú el que gobierne, seas tú el que dirija, Señor, y que las riquezas y los bienes materiales pasen a un segundo plano en nuestra vida, Señor. Padre, todo lo ponemos en tu mano, Señor, nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros ministerios, todo lo ponemos en tus manos, nuestras posesiones, Señor mío, lo ponemos en tus manos, lo ponemos a disposición del reino de Dios, Señor, sabiendo que tú premiarás, Señor mío, nuestra generosidad, que tú premiarás, Señor mío, todo este tiempo que nosotros dedicamos para ti y para tu obra. Señor mío, tendremos recompensa de ti. Señor, gracias por todo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia Templo Santo, Señor mío. A cada uno de sus miembros, a sus pastores. Bendice al pastor Alberto, a la pastora Alba, Señor. Bendice al pastor Luis. Bendice a Estela, Señor mío. Bendice a cada uno de los ancianos, a cada uno de los diáconos y los servidores. Y bendice a la membresía general de tu iglesia Templo Santo, Señor mío. Que cada día nosotros nos esmeremos por sembrar en tu reino, Señor mío, por acumular tesoros en tu reino, Señor mío. Gracias a ti, Señor. Gracias, Padre Santo.
Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.